de arcilla maldito y corrompido por sus acciones, necesita recibir nuevamente la luz para cerrar sus heridas. Acompáñame en mi paseo de medianoche. Antes de nada, quiero decir que este título lo compré con decana. A pesar de tenerlo en mi lista de deseos desde antes del lanzamiento, los problemas con los que salió y luego el parche que lo rompió parcialmente me quitaron las ganas de comprarlo. Y para rematar, el comunicado del estudio diciendo que las quejas eran injustificadas y que además ya estaban trabajando en su siguiente juego, así que básicamente os jodáis. No quería que un estudio que desprecia a sus jugadores se llevase nuestro dinero, ese que tanto cuesta ganar. Así que hoy empezamos por lo malo, porque sí, el juego estaba y está roto, pero también os contaré más adelante cómo me cayó la boca. En su lanzamiento el juego no era nada nítido, así que al poco tiempo lanzaron un parche para mejorarlo y por desgracia rompió por completo el frame rate. Ahora, al andar, todo tiene ese efecto de vibración constante, y lo peor llega cuando usa el giro suave para mirar a tu alrededor. Entonces los saltos visuales son más grandes que el cañón del Colorado. Mis primeros minutos con el juego fueron de un cabreo supremo, maldiciendo a la compañía y a los Game Awards por haber dado el título de mejor juego VR del año a esta basura que parece que vaya por momentos a 30 fotogramas por segundo. ¿Acaso no han probado el juego antes de tomar esta decisión? Me preguntaba a mí mismo, enfurecido, mientras empezaba mi camino por la noche eterna. Pero a poco el cabreo se fue apaciguando y lo bueno empezó a eclipsar lo malo. The Midnight Walk es un juego narrativo que, como he dicho muchas veces, es lo que a mí más me atrae en los videojuegos. Y este en concreto lo hace de una forma brillante, con varias historias cortas que descubrir durante el viaje. Algunas tan emotivas y desgarradoras como la del gato y la niña. En esta ardua travesía te acompañarán Arcillo y Casita. Estos dos personajes entrañables e imprescindibles para llegar a la montaña lunar y cumplir con tu destino. El juego transcurre dentro de este mundo de arcilla completamente creado a mano, con una atmósfera tétrica y muy tensa. Para conseguirlo, se apoya no solo en el escenario y sus habitantes, sino también en el sonido. Sin duda, el apartado sonoro es algo muy trabajado e importante. La música es espectacular y te acompaña en cada situación de manera formidable. Las voces son justo lo que esperaría de cada personaje, voces rotas por el tiempo y el sufrimiento. You're the caretaker of this little firecracker? I reckon you must be headed for Moon Mountain. Y los efectos de sonido, desde los gruñidos de las bestias hasta las grabaciones del pasado en estas caracolas de hojalata, suenan exactamente como lo imaginaría. That thing was meant to remain dead. Pero el sonido no es lo único que han bordado. Visualmente es un festival. La variedad de entornos, personajes, condiciones climáticas, iluminación. Ver esto en los paneles OLED sin rastro de efecto Mura es algo increíble. El juego está lleno de escenas inolvidables tanto por su belleza como por su crudeza. Y de repente te preguntas a ti mismo, ¿acaso el juego va más fluido ahora? Parece que tiene menos caídas de FPS. Sinceramente, dudo que ese sea el caso. Girar sigue siendo igual de doloroso, pero ya te has enamorado de este universo y sus defectos no son nada en comparación con todo lo que da a cambio. Tu inmersión ya está por las nubes, y para acentuarla aún más, el juego ofrece varias mecánicas usando el eye tracking de PSVR 2, como cerrar los ojos para escuchar tu entorno en busca de pistas. Aquí, tanto el sonido 3D como la vibración áptica de los mandos hacen un trabajo brutal, localizando la posición exacta de lo que necesites. Porque este no es un juego de acción o terror, es un juego de investigación y puzzles, en el que además necesitarás sigilo para sobrevivir. Y es que The Midnight Walk es una fábula oscura al más puro estilo Tim Burton, no solo por su estética, sino por cómo mezcla lo macabro con la ternura. Es esa narrativa donde los monstruos tienen más corazón que el propio mundo y donde todo da la impresión de tener un doble sentido, con un final apoteósico creando un clima que no dejará indiferente a nadie. Tenga a mano un paquete de pañuelos porque los va a necesitar. Así que me vuelvo a preguntar, ¿de verdad le dieron el GOTY a este juego que abandonaron medio roto? Y la respuesta es evidente, claro que se lo dieron, porque algo de esta calidad, aun con sus defectos, no es que salga poco, es que sale uno cada muchos años. Este es un imprescindible para todos los jugadores. Yo le di la oportunidad porque estaba en descuento, pero ahora que sé lo que es, comprarlo a cualquier precio, porque es una joya como pocas, una experiencia inolvidable de las que te marcan como pocos juegos lo hacen. Y es que, por muy oscura que sea la noche, al final siempre sale el sol.